Hola, buenas tardes, buenos días. No sé qué hora estén viendo esto, pero nosotros somos un grupo que estamos participando en la 14ª Semana Internacional de Estadística y Probabilidad, un grupo internacional e interdisciplinario compuesto por personas que trabajan en la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de la República del Uruguay y la Universidad Veracruzana. Los participantes son Alar Urruticoechea, Elena Bernaza, Margarita Canal, Ramón Álvarez Vaz y una servidora, Diana del Callejo. En esta ocasión traemos el tema de clusterización con grandes bases de datos mixtas, un ejemplo práctico. El contenido de esta presentación la hemos dividido en lo que es introducción, metodología, resultados más relevantes y algunas conclusiones. Bien, como ustedes saben, en los temas de investigación existen diferentes maneras de abordarse un mismo proyecto. Puede ser a partir de grandes bases de datos o de incluso diseño de experimentos. De lo que trata es justamente lo contrario, de tener una menor cantidad de datos. En esta ocasión, el tema que nosotros estamos tratando es Big Data o grandes volúmenes de datos. El principal reto que implica trabajar con estos grandes volúmenes de datos es que se necesita cuidar que el volumen, la variedad, la velocidad y el valor de los mismos sea realmente el adecuado. Muchas veces los algoritmos no alcanzan a tener velocidades adecuadas cuando se trabajan grandes volúmenes de datos en una variedad de combinaciones de tipos de datos como pueden ser numéricos y categóricos. Y en este caso, bueno, tratar de obtener un resultado que tenga un valor, es decir, que sea fiable y que sea adecuado al objetivo que estamos preguntando. Dentro de estas herramientas que se utilizan para cumplir con estas 4B, se encuentra tradicionalmente el análisis estadístico conocido como clusterización. La clusterización consiste básicamente en descubrir aquellas similitudes intragrupos para poder distinguir entre un grupo y otro cuáles son las diferencias. Es decir, se trata de construir grupos homogéneos al interior y heterogéneos entre ellos. Esta tarea se puede volver todo un reto o muy complicada cuando se está trabajando con grandes volúmenes de datos. Por eso es que se han trabajado actualmente con varios algoritmos que están tratando de hacer más eficiente el cálculo de este tipo de técnicas. Dentro de los algoritmos de clusterización que se conocen actualmente está el de partición, el de jerárquico, el de basado en la densidad y algunos otros que pueden utilizar, en este caso, tipos de distancia distintas. No siempre tiene que ser la distancia euclidiana. Por ejemplo, en este ejercicio lo que utilizamos nosotros fue la distancia de Manhattan. El algoritmo Clara es un algoritmo que fue pensado específicamente para trabajar con grandes cantidades de datos. Este es el acrónimo de Clustering Large Application y es una extensión del algoritmo de particiones conocido como PAN. Este algoritmo fue propuesto por Kaufman y Rousseau en 1990. El algoritmo Clara está actualmente disponible en lo que es RStudio y bueno, lo que hace es separar las muestras de la tabla de datos completa en pequeñas particiones y utilizar el algoritmo PAM sobre cada una de ellas. El principal motivo para crear y trabajar con este tipo de algoritmos es justamente la deficiencia que presenta el algoritmo PAM para trabajar con grandes volúmenes de información, que puede ser muy lento y quedarse ahí haciendo el proceso por mucho tiempo. Así que nosotros queríamos, entre otras cosas, probar la eficiencia de este algoritmo. Con un objetivo. El objetivo principal de este trabajo fue identificar agrupaciones que ayudaran a retratar la realidad de jóvenes mexicanos con el acceso y uso a la tecnología. Para ello utilizamos PISA, las pruebas PISA para el 2018, que son las más recientes que se pueden localizar actualmente. Originalmente teníamos 1,118 variables y 612,004 casos.
Después, al centrarnos en el objetivo principal, en el acceso y uso de tecnología de México, nos quedamos con un total de 5.874 estudiantes y 10 variables, estas variables de corte categórico. Así que dentro de la metodología, un segundo paso fue que después de la limpieza y el análisis exploratorio que se realizó, se trasladaron estas variables que originalmente estaban en su corte categórico a un corte numérico, a través de lo que es un análisis de correspondencias múltiples. Se tomaron entonces las 7 primeras dimensiones del análisis de correspondencias múltiples y se utilizó el algoritmo Clara para correr los clústeres. Finalmente, hicimos unas pruebas comparativas con 3, 4 y 5 clústeres, que utilizamos el gráfico de siluetas para poder comparar cuál era la mejor agrupación. Se eligieron 3 clústeres, que son los que posteriormente se caracterizaron de acuerdo a las tablas cruzadas. Bueno, siguiendo un poco con lo que planteó hasta ahora Diana, primera cosa, decirles que tenemos más o menos repartido por mitades, 52% niñas, 48% niños, y en la tabla 1 lo que podemos ver es cómo es un poco la distribución de las 10 variables que usamos para caracterizar el uso de tecnología. Algunas tienen que ver con el uso de dispositivos como la computadora o el laptop, tablet, y por otra parte tenemos cosas que tienen que ver con, por ejemplo, videojuegos, celulares, y de pronto algo que es como un tercer bloque sería lo que es el uso de computadores de música, impresoras o dispositivos de tipo USB. Entonces, algo que podemos decir es que para esos 10 dispositivos de tecnología, el uso es en general con una característica diferente según cuál sea el dispositivo. Entonces, lo que podemos ver es que hay uno que llama la atención y es el acceso a Internet, que se caracteriza por ser mayoritariamente algo que no lo tienen los niños de México, ya que hay un 72% de la muestra que marcan que no tienen dispositivo de uso de Internet, ¿correcto? El resto de los atributos tienen, en el mejor de los casos, valores que apenas pasan el 50% de niños que tienen y pueden llegar a usarlo. Bien, la que sigue, bien. Entonces, acá lo que tenemos es, a modo de resumen, qué está pasando con las 7 dimensiones que consideramos para clusterizar, que son las que surgen del análisis de correspondencia múltiple, o sea que nos quedamos con 7 puntajes factoriales de un total de 30, que eran lo que teníamos originalmente. Al tener 10 variables y cada una de ellas con 3 modalidades, teníamos 30 valores propios y de ahí 30 posibles factores, y solamente retuvimos los primeros 7, que podemos decir que acumulan un 55% de la inercia, y que, si bien acá no estamos mostrándolo, el criterio para decidir quedarnos con esa cantidad tiene que ver con la calidad de representación tanto de las variables en términos de sus modalidades, así como de las observaciones, es decir, valores que no estuviesen de pronto muy mal representados en estas primeras 7 dimensiones. Entonces, una vez que se decidió trabajar con 7, podemos mostrarle en la figura 1 qué sucede cuando decidimos quedarnos con 3 clústeres. Entonces, lo que vemos es que hay una separación de los 3 clústeres, donde hay alguno de ellos que muestra tener un valor de silueta positivo, cercano al 25%, y mientras que algunos de los niños que forman parte de cada uno de los 3 grupos tienen de pronto un valor de silueta cercano a 0. Sin embargo, esta figura 1, en la parte inferior, donde presentamos lo que sucede con 4 clústeres, ahí sí aparece 4 grupos, y el primero de ellos, que vemos que tienen, digamos, son primero minoritarios en términos de cantidad, porque tienen un tamaño más chiquitito. A su vez, lo que vemos es que en el clúster 1, cuando hay 4 clústeres, lo que está pasando es que hay un predominio de niños que tienen una silueta negativa, y eso es una especie de indicio acerca de que de pronto esos niños son menos parecidos a los restos de los niños que están en ese mismo grupo, que si los comparásemos de pronto con
los 3 clústeres restantes. ¿Correcto? Bueno, la lámina que le sigue. Entonces, si ahora quisiéramos caracterizar esos 3 grupos que decidimos quedarnos, lo que podemos ver es que hay un comportamiento claramente diferenciado que corresponde, yo empezaría por el clúster 2, donde lo que vemos es que para las 10 dimensiones, esos puntitos verdes que están arriba de cada uno de los iconos que representan el dispositivo, están dándonos la pauta de que son grupos donde los niños que allí están son niños que tienen acceso a esas 10 tecnologías y hacen un uso de las mismas en una proporción importante, que anda entre un 70 y un 95%, ¿correcto? Mientras que el clúster 3, perdón, que sería el que está abajo, ven que para los 10 atributos aparecen marcados con un círculo en naranja, eso es un indicio de que son, al revés del clúster 2, un grupo formado por niños que tienen, en su gran mayoría, no tienen acceso a las variables tecnológicas estudiadas. Y el clúster 1 es un clúster que tiene, digamos, un comportamiento que se diferencia en 2 sentidos. Las primeras 2 variables que están con un puntito en verde, donde podemos decir que en esas 2 tecnologías los niños que allí están tienen acceso y lo usan, mientras que las otras 8 restantes, digamos, el acceso es más bajo. Bien. Y a modo de pronto de conclusiones preliminares, un poco las cosas que hemos hecho y de pronto posibles pasos a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, los resultados muestran que el algoritmo Clara mostró ser de utilidad al momento de caracterizar grandes volúmenes de datos, sabiendo además que tenía la posibilidad de incorporarle la distancia para un clúster de tipo no jerárquico, como es la solución tradicional de K-means, que solo trabaja con distancia euclidiana. En cambio, acá nosotros podíamos usar una distancia de tipo Manhattan, que es sensible a los valores outlier, y que son generalmente presentes cuando se trabajan con puntajes factoriales, producto de la correspondencia múltiple, donde estos factores se muestran con distribuciones asimétricas. Como punto 2, en las conclusiones, ¿qué podríamos decir? Que la elección de los 3 clústeres nos pareció que era la mejor para representar hasta el momento algo que podía ser una buena síntesis del acceso y del uso de la tecnología para los jóvenes de 15 años de México. Y bueno, algo que tiene que ver más con los pasos a futuros, bueno, de las dimensiones utilizadas en la correspondencia múltiple, vimos que había 2 que seguían con un comportamiento distinto al resto, lo que nos hace pensar que valdría la pena en futuros estudios estudiar el comportamiento diferente con mayor detalle y ver si podemos trabajarlo con alguna alternativa al análisis factorial de correspondencia múltiple. Y como cuarto punto, dentro de las cosas que serían planos a futuro, poner por esto cuáles serían las diferencias que podríamos encontrar entre esto que hicimos con el algoritmo Clara y que trabajamos con la distancia de Manhattan, y si hubiésemos trabajado de pronto con el método K-means, clásicamente usado a través de la distancia euclidiana, o de pronto alguna otra método de clusterización que permite trabajar con distancias mixtas que tienen que ver, que permiten en la misma algoritmo de clusterización trabajar con variables de tipo categóricas ordinales, como es las que se usaron en este caso, previo al análisis de correspondencia múltiple. Vale recordar que las 10 variables de uso de tecnología son variables, digamos, que uno podría pensarlas como ordinales, en el sentido de que marcan, digamos, el no acceso, el acceder pero no usarlas, o el acceder y usarlas, ¿verdad? Y entonces ese tipo, digamos, de variable asimilable a ordinal, se podían trabajar sin necesidad de pasar por el análisis factorial y trabajar de pronto con, digamos, las distancias crudas, es decir, no pasadas por el filtro del análisis factorial. Y bueno, de pronto entonces comparar la performance entre esos 3 algoritmos o estrategias de clasificación y comparar los resultados que allí pudiésemos encontrar. Bueno, resta solamente agradecerles la charla
y la atención brindada, y estamos a la escucha de cualquier comentario que se les ocurra que plantearnos. Muchas gracias.